Hola amigos, buenos días. Seguramente que la carátula de este vídeo os ha llamado la atención y pensáis que quizás es algo exagerado. Nada que ver, en absoluto. En este vídeo iremos paso a paso haciendo unos cálculos muy sencillos, no necesitáis ni calculadora ni nada, y os demostraré cómo una gata a lo largo de su vida reproductiva puede llegar a tener hasta 210 gatitos. Comprenderéis que eso no lo vais a tener en una casa, lógicamente, porque un propietario de gatos suele ser una persona cuidadosa de sus animales. Pero ¿qué ocurre con los gatos de la calle? Pues aquí en España, desgraciadamente, las autoridades han creado una ley que justamente promueve el que hayan más gatos asilvestrados campando por sus respetos. Mirad, por lo general, una gata alcanza su madurez sexual a partir del quinto mes, cuarto o quinto mes aproximadamente. Dejémoslo en el quinto mes. Sin contar su primera gestación, es decir, la gestación de una gata primeriza, donde puede llegar a tener tan solo 2 o 3 gatitos, bueno, a veces incluso menos. Por lo general, en cada camada de gatos, la media, habrá camadas que más y habrá camadas que menos, pero la media puede estar entre 4 y 5 gatitos por camada. Si sois conscientes de que la gestación de una gata dura unos 60 días, 61, 59, no vamos a ponernos aquí escrupulosos, tomar como media 60 días, nos dará que, contando la gestación y el periodo de reposo, una gata puede gestar, es decir, tener hasta 3 gestaciones anuales. Por lo tanto, si una gata tiene 3 gestaciones, que es algo muy frecuente, especialmente en gatos callejeros, y le salen 5 gatitos, pues tenemos que la gata anualmente nos puede traer 15 nuevos gatitos al mundo cada año. ¿Y cuánto puede vivir una gata? Pues una gata puede vivir tranquilamente entre 13 y 15 años, ¿de acuerdo? Y su vida fértil es muy común que de media llegue hasta los 14 años, es decir, prácticamente hasta la finalización de su vida. Una gata no pierde esa capacidad de quedarse gestante ni de salir en celo. Con lo cual, si una gata puede estar dándonos gatitos hasta que tiene 14 años y anualmente nos puede dar hasta 15 gatitos de media, habrá gatas que más y habrá gatas que menos, pues es muy sencillo, multiplicar 14 por 15 y os salen los 210 gatitos que os he puesto en la carátula del vídeo. Ahora me diréis, pues que es que eres un poco exagerado porque dan 3, o dan menos, o no dura tanto. ¿Qué queréis? ¿Que en vez de 210 sean 150? Si es que me da igual. A mí me da igual. Sigue siendo un disparate. ¿Queréis que lo dejemos en la mitad? En 105. 105 gatos por gata. ¿Lo dejamos en la mitad? ¿De acuerdo? Lo dejamos en la mitad. Sigue siendo, como os digo, un disparate, pero que es totalmente factible. No es nada extraño que tengamos hasta 210 gatos. ¿Y qué hacen las autoridades sanitarias? Absolutamente nada. Promover el crecimiento y el no esterilizar adecuadamente a las gatas en las colonias felinas. Con lo cual, como os he dicho al principio, nos encontramos con una avalancha de gatos, donde, como no hay un tratamiento por lo general veterinario adecuado de esos animales, lo que ocurre es que son un caldo de cultivo perfecto para multitud de enfermedades, que enferman ellos y enferman a los gatos que viven en pisos, apartamentos, casas y demás. Me enfada, lo siento, esto es un vídeo de cabreo, pero espero que algún político, si ve esta cifra, que no es nada raro, no es nada que esté yo aquí lucubrando cosas raras, es muy común que una gata, haciendo números de 210 gatos anuales, pues que algún político tome nota, porque esto es un auténtico disparate. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.